Muy buenas y bienvenida a un nuevo episodio de Podcast Natural. Un espacio en el que me gusta decir tenemos identidad propia y no seguimos las reglas generales, sino más bien buscamos identificar cuáles son nuestras debilidades, esas cositas con las que sentimos el fracaso y convertirlos en fortalezas y hablar del tema, de las cosas que nos preocupan, que nos debilitan, que nos tienen con la mente ocupada para mejorar y también exponerlo y tal vez ayudar a otros que están pasándola medio difícil en sus vidas y situaciones personales. Te doy la bienvenida a Podcast Natural. Me pregunto si tener una rutina es algo necesario para el día a día o solo para algunas cosas. Hay cosas esenciales que son muy prácticas adoptarlas como rutina, como hacer ejercicio o lavarse los dientes, levantarse a un horario determinado. Inconscientemente, una vez que generamos el hábito, nuestro cuerpo se encarga de mantenerlo aun cuando no queremos. Y entonces me pregunto, las rutinas son buenas, pero ¿por qué a veces nos cansamos y nos aburrimos de ellas? ¿Por qué a veces de hacer siempre lo mismo nos agotamos y queremos tirar todo por la borda? Y no se trata solamente de lavarse los dientes o despertarse a cierto horario, sino también de nuestro trabajo, de nuestros proyectos, emprendimientos y mismo nuestros estudios. Tal vez al principio de la carrera estábamos súper entusiasmados, pero luego a medida que va pasando el tiempo nos agotamos. No porque no nos guste lo que hacemos, sino porque nos hemos cansado de la rutina y la repetida actividad. Para aclarar mi mente respecto a este tema de las rutinas y cómo evadir el aburrimiento para seguir siendo productivos, me hice todo un esquema a medida que iba leyendo información, algunos estudios y artículos que hablan de el aburrimiento, de la rutina y lo saludable que es mantener una rutina. Entré como en esta disyuntiva. Entonces, ¿cuáles son los pros y las contras de tener o no tener rutina? ¿Será mejor no tener rutina para disfrutar y no aburrirse? ¿O habrá alguna forma de tener una rutina y al mismo tiempo mantenerse con la expectativa y las ganas cada día de desarrollarla? No tener una rutina genera estrés. Nos deja con el constante interrogante de ¿cuándo voy a terminar de hacer todo esto? ¿Cuándo voy a tener hecho todo lo que debo? Y entonces en nuestro interior comienza la ansiedad y el estrés. No tener una rutina también nos da insomnio. En consecuencia del estrés y la ansiedad, pasamos tiempo tal vez por la noche pensando en lo que no hemos hecho y todo eso que se acumula para el día siguiente y así sucesivamente. No tener una rutina puede conllevar a una mala alimentación y a un descuido de la salud, ya que es la rutina la que le avisa a nuestro cuerpo, en cierto modo, cuáles son los horarios para comer al mediodía, a la noche y demás. Y por ende también, si no tenemos una organización en nuestra agenda, nuestro cronograma y programa diario, semanal y mensual, tampoco le dedicamos tiempo al ejercicio, que suele ser algo que debemos planear con antelación. Y claro que todo esto termina en un colapso, no solo por el estrés, la ansiedad, el insomnio, la poca salud que esto genera, sino que al final de los días, cuando caemos en cuenta, sentimos que estamos perdiendo nuestro preciado y queridísimo tiempo. Por otro lado, algunas ventajas de tener una rutina son todo lo contrario a lo que mencioné recién. Tener menos ansiedad, ya los problemas empiezan a organizarse en horarios, tiempos, prioridades, entonces nuestro cerebro se siente más en orden y puede llevar a cabo distintas actividades. Las horas de sueño probablemente se acomoden porque, como decía hace un ratito, el cerebro tiene esta costumbre de si siempre vamos a dormir a las 11 de la noche y nos levantamos a las 7 o a las 8, probablemente después de cierta cantidad de días o semanas
por lo general dicen 21 días para generar el hábito, nuestro cuerpo le va a agarrar sueño a las 11 y se va a querer despertar y ya saltar de la cama tipo 7, 8. Y nuestra salud también se vería beneficiada porque tendríamos tiempo para comer y también para ejercitarnos. Al igual que reduciríamos las ganas de procrastinar. La procrastinación, si así se puede decir, disminuiría un montón porque ya nuestra agenda está organizada. La Asociación Americana de Psicología realizó un estudio con casi 4.000 estadounidenses y llegó a la conclusión de que el 63% se aburre al menos una vez en un periodo de 10 días. Y aunque la investigadora y autora Mary Mann dijo que parece una creencia común que solo las personas aburridas se aburren, el aburrimiento no es un defecto del carácter de la persona. Es un estado provocado por un fenómeno de comportamiento llamado adaptación hedónica. Y te preguntarás qué es eso. Bueno, es la capacidad del ser humano de adaptarse a las situaciones. Se le ha puesto este título, adaptación hedónica, que resume esta habilidad que tenemos las personas de adaptarnos a las circunstancias de la vida, a lo que nos pasa, sea bueno o malo. Podemos adaptarnos y sobrellevar eso, nos cueste mucho o poco. También se lo puede llamar la cinta de correr hedónica, que es la tendencia observada de los seres humanos a regresar rápidamente a un nivel estable de felicidad, a pesar de los principales eventos positivos o negativos o cambios de la vida. Es acostumbrarse al medio. Wendy Wood, quien es profesora de Psicología y Negocios en la Universidad del Sur de California, dice: la repetición de ciertos comportamientos hace que disminuyan las respuestas emocionales positivas y negativas. Agregó que cuando nuestra respuesta emocional se debilita, el aburrimiento comienza a acumularse. Dicho en otras palabras, mientras sentimos emoción respecto a una actividad o una rutina que desarrollamos, el aburrimiento decrece. En cuanto dejamos de sentir emoción o interés por eso que estamos haciendo, la emoción decae y el aburrimiento crece. Entonces, ¿cómo hacemos para mantener el entusiasmo, la emoción de una rutina sin caer en el aburrimiento? Siendo que la rutina es algo positivo para nuestras vidas. Igual, es verdad que todos tenemos distintas maneras de movernos en la vida. Para algunos será más fácil tener todo programado y para otros será mejor sentir la libertad de no tener todo tan cronogramado. Pero creo que de eso se trata, de que cada uno encuentre con qué se siente más cómodo y qué le hace más feliz y le resulta más práctico. Siempre y cuando sabiendo que la rutina es necesaria, desde lavarse los dientes todos los días, acostarse y levantarse a un mismo horario, porque son cosas que nuestro cuerpo adopta por naturaleza. Un estudio publicado en el Boletín de Personalidad y Psicología Social ofrece algo de información adicional al respecto. Según los investigadores, encontrar formas extravagantes o variables de interactuar con una persona, lugar o cosa familiar puede interrumpir la rutina hedónica. En otras palabras, sacar a nuestro cerebro de casillas y decirle: hey, reaccioná. Esto, a pesar de que es una rutina, es algo que vos disfrutás hacer, es algo entretenido y es algo de lo que uno puede nutrirse, más allá de que sea repetitivo. Y de esta forma hacemos que las situaciones cotidianas se vuelvan en algo nuevo o innovador, algo que nos llena de emoción. Entonces, me gustaría darte algunos tips acerca de cómo mantener el entusiasmo y la alegría por realizar una rutina sin
perder el interés y sin caer en el aburrimiento. Robert Smith, coautor del estudio que te comentaba del Boletín de Personalidad y Psicología Social y también profesor de marketing en una universidad de Ohio, dice que encontrar nuevas formas de interactuar con cosas familiares puede interrumpir la adaptación porque le indica al cerebro que preste más atención a la experiencia. Es decir, abordar tareas cotidianas, rutinarias, pero de distintas formas para no acostumbrarnos, para romper la rutina hedónica y activarnos y no perder la emoción ni caer en el aburrimiento. Uno de los ejemplos dados que se usó para el estudio de cómo pequeñas cosas pueden captar la atención de nuestro cerebro y mantener la emoción, pusieron a los participantes a comer popcorns, a comer pochoclos o maíz o como les llamen, con chopsticks, con palitos chinos, coreanos, japoneses. Entonces era la nueva experiencia porque a diferencia de comerlo siempre con la mano, de repente encontrar la dificultad y la innovación de hacerlo de una manera diferente hizo que las personas sintieran emoción y reexperimentaran el comer pochoclos, que puede ser algo tan común y corriente, de repente dejar la mano para comer con los chopsticks, bueno, usando las manos, ¿no? Otro tip puede ser renovar el ambiente de trabajo, ese espacio en el que desarrollas tus actividades, sea estudio, trabajo, proyectos, tal vez planificaciones y demás, que esté no en continuo cambio, pero que cada tanto tenga una modificación, algo que te lleve a ver el espacio de una manera diferente, desde poner unas flores en el escritorio o cambiar la organización de los papeles, la computadora, el celular y demás, puede ayudar a que tu concentración se mantenga y así también tu aburrimiento no llegue para quitar ese lugar y importancia. El tercer tip es interesarte por otros. Y sí, ¿qué tendrá que ver mantener la rutina con el aburrimiento y el interesarme con otros? Y mucho, porque a veces en el afán de realizar nuestra rutina y concentrarnos en lo que hacemos, tal vez perdemos de vista a quienes nos rodean o las situaciones que otras personas están viviendo. Entonces me parece un punto muy positivo y realmente algo digno de poner en práctica el interesarnos por el otro, desde hacerle una pregunta de ¿cómo estás? Y vuelvo a lo mismo, si no querés solamente preguntarle cómo estás porque hasta también se vuelve una rutina, sino preguntarle de una manera más innovadora, por ejemplo, preguntarle cómo definiría su mood, su estado de ánimo con alguna canción. Entonces, creo que esa es una manera de interesarnos por el otro, también de mantener los vínculos y por supuesto de darle lugar al otro para que te cuente acerca de cómo se siente, de lo que le está pasando y cómo la está viviendo. El cuarto tip, y no menos importante que el resto, ni más importante que los otros, es que te mantengas haciendo cosas nuevas, intentando cosas que antes no te salían o que las tenías ahí reservadas para algún día. Anímate a hacerlo. Y a veces los pequeños detalles en nuestra rutina pueden cambiar cómo nos sentimos en ella, cómo nos sentimos en nuestro día a día y justamente mantener lejos el aburrimiento. Y ojo que hablo del aburrimiento no como algo positivo ni negativo. Hablo del aburrimiento como ese estado de ánimo en el que uno dice ya no tengo más ganas de estudiar, de trabajar, de, no voy a decir lavarme los dientes, pero de realizar distintas rutinas distintas actividades que hacen parte de nuestra rutina por cansarnos, por estar como agobiados de siempre lo mismo. A eso me refiero con aburrimiento, no al buen acto de aburrirse para buscar la creatividad o buscar solucionar algunas problemáticas o situaciones que nos preocupen. Entonces, mi consejo del día, de la semana, de este episodio, son 4 tips. Lo que dice Robert Smith de hacer algo que siempre hacemos, como comer, pero hacerlo de una manera diferente o en un lugar distinto.
Acondicionar distinto nuestro ambiente de trabajo, sea nuestro escritorio, la habitación, y no te digo pintar las paredes, aunque es algo muy bueno, me refiero a pequeñas cosas que puedan captar la atención de tu cerebro. En tercer lugar, el interesarse por el otro y preguntar cómo te sentís, qué está pasando con tu vida, salir un poco del yo todo el tiempo y ponerte en el lugar del otro, tal vez te ayude a ver que tu rutina va bien y que está bueno mantenerse. Y por cuarto lugar, el hecho de hacer cosas nuevas e innovar continuamente. Si algo de esto te sirvió, me súper alegra. Espero verte en el próximo episodio, ya cerrando esta primera temporada de Podcast Natural. Es un gusto contar con vos al otro lado del video, el audio, y que tengas una hermosa semana. Nos vemos la próxima. Chao. Podcast Natural.